Entonces era como el marco para entender un poco por qué nos estamos convocando este día. Y la idea es continuar comentando las distintas experiencias que se han venido haciendo en este territorio a partir de la vinculación del arte y desarrollo social o lo político o las experiencias como que conceptualizan el arte no solo como arte. Entonces le vamos a dar paso a Raga, que nos va a comentar sobre el Trasquinto del Silencio. No sé si quiere conectar el computador allá para que se... No tengo ni idea, pues sí. Ah, ya. Mientras tanto yo voy a contarles como... Está haciendo consistente con el silencio. Voy a comentarles el texto que ocuparon los chiquillos para hacer la convocatoria, que lo saqué de la página web. Trasquinto del Silencio es un espacio de encuentro en el que convergen territorialidades poéticas, geopolíticas y artísticas en torno a la palabra, la oralidad y lo sonoro. Propone mecanismos de divergencia y confrontación a la cultura del ojo, el oculocentrismo y la revaloración de lo inmaterial, lo tribal e interiorista como contrarrespuesta a la antivalórica cosificante propugnada por las leyes del mercado, el consumismo y la inercia. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que, bueno, mi nombre es Cristian Bonuvil. En cuanto un poco a la experiencia de Trasquinto del Silencio, quería mostrar un poco tanto el resultado de la actividad, o más que el resultado, sino que la experiencia que produjo la actividad y la que de alguna manera quedó ahí como conocimiento para cada uno. La experiencia produjo un conocimiento. Bueno, en esta oportunidad no pude porque la gran mayoría de las cosas las tengo en el lado virtual, digamos, alojada en internet. Disculpa, ¿cuál es ese sitio? ¿Se puede acceder a ese Sí, sitio? Trasquinto del Silencio se llama. Ya. ¿Es un blog? O... Es un blog. Y no, lo que iba a presentar ahora va a ser una presentación, pero a través del sistema de tesis. Entonces, entonces por eso, y ahora estaba tratando, como no me resultó, tratando de hacer un PowerPoint, pero bueno, así que, bueno, en fin, el tema del Trasquinto del Silencio, claro, se llamaba un poco así en esta cosa como media metafórica, hablar del encuentro a través del silencio, una cosa como evocando, ¿no?, el tema de la memoria, de ese espacio no escuchado, del espacio que de alguna manera hay que estar en un estado donde empieza a cobrar vida lo que siempre ha estado, pero finalmente en la medida que ponemos pausa se empieza a escuchar toda esta sonoridad del espacio y de la conformación del espacio social, cultural, político. Entonces igual era una metáfora que nos permitía un poco acercarnos a esta cosa que de alguna manera el silencio era mucho más antiguo que el ruido, que digamos no, en términos más claro, antiguo, era lo vernáculo del tema de ese encuentro. Y el encuentro igual era transversal en el sentido de que, claro, se reunían creadores, la pauta era de alguna manera la gente que estaba trabajando, estaba haciendo arte a través de la poesía, a través del canto, a través del relato. Artistas que llevan más de 50 años trabajando en la poesía, que han hecho su obra de manera autónoma, independiente, y otros que, claro, de manera fusionada ahí es decir, claro, de distintos mecanismos para poder sobrevivir en el ámbito de las artes.
pero que de alguna manera lo reuníamos con los demás que de alguna manera no lo, es decir, esta convocatoria era abierta y que nos reuníamos en espacios donde hacíamos llamado a esta memoria, que eran espacios, en este caso hacíamos un recorrido a través del territorio en la isla Cautín, Caragua y Nehuentude. Entonces en cada espacio representa una conformación simbólica en profundidad, es decir, la isla Cautín al podernos situar en ese espacio, poder conversar, poder estar escuchando, es decir, el tema oral, estar conversando, es decir, fortalecer, rescatar un poco el tema de la oralidad, es decir, la oralidad como una fuente humana que requiere, es decir, como un elemento humano que donde está contenido gran parte de la memoria, sobre todo los pueblos, en el caso del mismo pueblo mapuche o en los mapuches se concentra toda una memoria, entonces se invocaba rápidamente todos los elementos que estaban ahí, inconscientes, pauteados o no pauteados, entonces el río, el tema de la historia militarizada de la región, el tema de los árboles, el tema del agua, el tema de un montón de cosas que no estaban pauteadas, pero la misma gente, ya el hecho de estar en ese espacio, el espacio ya no evocaba aquello. Y se fortalecía en la medida que los creadores o la gente que estaba ahí participando daba cuenta de eso y daba sentido a esa importancia del territorio, a esa importancia del reunirse y poder cobrar valor más que nada. Entonces, de alguna manera la actividad va cobrándose, bueno, la actividad nosotros esta actividad después se traslada a otros espacios que son de carácter similar, pero que están en otros espacios más urbanos, que en el caso de Carahue, que era esta cosa que era del ferroviario, que la boletería. Entonces ahí hay un espacio que la misma comunidad ha rescatado, lo ha conservado, ha tratado de alguna manera rescatar, ha tratado de rescatarlo. Entonces la orgánica fue de coordinación con esa agrupación. Y ahí también de la misma manera tratar de hablar de temática, no sé, pues en este caso del cuerpo, con el tema de la menstruación, a través de dos exponentes que han trabajado también el tema, en el caso de Cecilia Vicuña, que ha trabajado el tema del equipo menstrual, y otra compañera que ha estado trabajando también con el tema del tema de la representatividad de la mujer en el arte. Entonces juntamos distintas gente que también trabajaba otras dinámicas, y a la vez también en conjunto a la poesía y también en conjunto a la música. Finalmente el Recinto del Silencio era un encuentro eso, de convergencia y donde podamos finalmente exponer cosas de interés, pero a través de, claro, a través de los creadores, a través de gente que está levantando propuestas a través de temáticas de género, a través de temáticas de, no sé, pues en este caso también lo sonoro, que de alguna manera nosotros creíamos que era importante la sonoridad en el ámbito de que existe un paisaje, un territorio sonoro del cual al ámbito oral era importante, porque desde ahí es donde emana toda la influencia, desde ahí donde genera de alguna manera la creación, es desde ahí donde te genera, hay una fuente. Entonces había que hacer oído a ese territorio sonoro, había que hacerle oído a eso. Entonces creadores como Lorenzo Ayapán, Elvira Hernández o Cecilia Vicuña, que rescataban de alguna manera el patrimonio y la memoria de espacios que no hablan de aquello. Entonces finalmente la articulación y el trabajo de ese encuentro estaba basado en ese valor, de
tanto la memoria, territorio, cuerpo, oralidad, y no sé qué más le puedo contar. La actividad igual fue organizada por una especie de figura que nosotros hemos ido creando que se llama ACATE, que es Agencia de Cooperación Territorial, que de alguna manera es una figura que nos permite funcionar de entrar y salir de un espacio o de un espacio virtual, virtual por decirlo, porque nosotros no teníamos la orgánica convencional, sino que operamos en base a inquietudes y propuestas que puedan nacer de cualquier otro individuo. Es decir, si ustedes me llaman a participar, claro, yo participo en aquello. Entonces la agencia de cooperación, claro, si bien queda la figura en ciertas personas, pero se crea con la intencionalidad de que entren y salgan actores en el ámbito de las artes o la cultura, y que sin la caracterización de la orgánica convencional, sino que en base a ideas, en base a, es decir, no un arte de compromiso en términos como lo entiende uno, sino que compromiso a partir es decir, a partir de los tiempos, a partir de las posibilidades que existen. Entonces igual era un espacio donde nos creamos nuestra propia forma para poder funcionar, no responde a las propias necesidades y a las individualidades igual, individualidades para poder eso, concebir un espacio colectivo, concebir un espacio de colectividad. Entonces la cooperatividad, a partir de hacerle más oído al tema, si bien igual estamos en una constante viéndonos y cooperándonos, trabajando en algunos espacios, pero claro, cómo creamos también una economía, cómo creamos un espacio donde podamos levantar nuestros propios proyectos, porque ese es como de alguna manera lo que está en discusión o debate. Esa misma actividad, si bien hicimos como 3 actividades más para poder parar esa actividad, que fueron encuentros que se llamaron Sampler Gungun, ¿cuál se llama la otra? Electropurrún. Entonces, entonces que estaban dentro de ciertas búsquedas que nosotros estábamos desarrollando, que también era el tema de lo electrónico y de alguna manera lo ancestral, me refiero el ámbito del sonido. Lo electrónico trabaja mucho con el sonido, entonces en el ámbito de lo ancestral de la música, del sonido, está, para mí tiene una relación muy relación con el trance, con sonidos hipnóticos. Entonces yo lo relacionamos, entonces creamos también esa idea, dicotomía ahí de Sampler Gungun, de Electropurrún, y que venían exponentes también de Valdivia, que en Valdivia se ha estado trabajando mucho este trabajo en el ámbito de la electrónica. En fin, pero esas mismas actividades en sí mismas ya representaban algo, y a la vez también permitían crear otra a partir de generar recursos, fondos para poder levantar la que se venía. Entonces, claro, es pesado y es complejo, y de alguna manera igual uno tiene una experiencia, desde ahí uno se hace la pregunta, claro, a partir de todos estos fondos que existen, a partir de las lógicas y las formas que tiene de operar, de cosas que salen de alguna manera de la inmediatez o de la urgencia, porque hay mucha urgencia en querer levantar proyectos. ¿Cómo hacemos, cómo nos articulamos, cómo nos organizamos para poder... entonces, en este caso, nosotros nos planteamos como gente que estaba vinculada en algunos... reconocíamos el trabajo del otro, entonces podíamos decir ya, ¿te parece esto? ¿Te parece esto otro? Ya, vamos, y íbamos articulando la idea, pero... Y a la vez también jugábamos con eso. De hecho, cuando nos invitaron la fábrica en conjunto con gente de Santiago, que organizaron el encuentro de arte política,
nos invitaron a hablar sobre también de esta orgánica que estábamos creando. Entonces nosotros igual jugábamos mucho con esta cosa del factor político, de la situación como de el mito fundacional de nuestra forma de organizarnos. Hicimos una performance que recorrimos gran parte de la parte urbana, no urbana, sino que céntrica de Temuco y de la parte de la feria, generando una performance a partir de alguna manera de una acción performática en la Feria Pinto, pero hablando de nuestro mito fundacional sobre el tema de la orgánica, es decir, de alguna manera nosotros mismos somos objetos de nosotros mismos, de nuestra forma de poder representar nuestra forma de organización. Entonces, para, si bien no digo no caer en ¿ah? Mirarse al ombligo. Sí, pues mirarse a uno mismo y ver, claro, en qué está haciendo, reírse de uno mismo, a lo mejor, no sé, pero o reflexionar es decir, nuestra participación fue así, a través de una performance que elaboramos, pero dando cuenta del tema orgánico que estamos relacionando. No sé, si gusta le muestro un poco de esa acción. No está editado, pero